Hola, bienvenido a la continuación de nuestro estudio de Filipenses. En nuestro estudio estamos anotando que Satanás siempre robarnos de nuestro gozo, que Satanás tiene 4 ayudantes que nos roban del gozo. El primer ayudante que hemos visto son las circunstancias. El segundo ayudante de Satanás son o es la gente. La tercera ayudante de Satanás, en verdad, las cosas, las cosas. Y la cuarta ayudante de Satanás es la ansiedad. Y vamos a ver que Filipenses nos enseña cómo podemos vencer sobre estos 3 ayudantes de Satanás. ¿Cómo podemos nosotros vencer sobre Satanás? ¿Cómo podemos evitar a que Satanás nos roba de nuestro gozo? Entonces es muy fácil ver que esta carta que escribió el apóstol Pablo a los filipenses tenía valor, mucho valor para ellos. Pero aún para nosotros en la actualidad hay gran valor en estudiar esta bonita carta. 4 ladrones del gozo cristiano. Y en Filipenses capítulo, vamos a ver que cada capítulo de Filipenses, cada capítulo tiene una sección que nos enseña cómo podemos vencer sobre estos enemigos de nuestro gozo cristiano. El, el primer ayudante de Satanás para robar nuestro gozo, que ya hemos visto, es o son las circunstancias. Las circunstancias. Pero en Filipenses capítulo 1, vamos a ver cómo el hombre, el cristiano, puede vencer sobre las circunstancias y en verdad, empezando aquí en el capítulo 1 de Filipenses y el versículo 21, vamos a ver lo que nos enseña el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, en cómo vencer sobre este enemigo nuestro. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, y si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la hora, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Quién fue el primer enemigo, el primer ayudante de Satanás? No hemos visto que el primer enemigo, el primer ayudante son las circunstancias. ¿Cómo podemos vencer sobre las circunstancias que nos roban del gozo? Ya hemos visto que las circunstancias de Pablo no le podían robar de su gozo.
porque no vivía para disfrutar de las circunstancias, sino para servir al Señor. Y aquí la llave. Las circunstancias no nos pueden robar de nuestro gozo si en verdad estamos viviendo para servir al Señor, pasa lo que pasa. En el capítulo 3 de Filipenses y el versículo 13, dice el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una verdad de la vida es que las personas que se dedican o se consagran a una causa más grande que sus propias vidas son las más felices. Y esto es la verdad. Aparte de la religión, en el mundo, las personas más felices son las que se han dedicado a una causa más grande que sus propias vidas. Ellas son las personas más felices en el mundo. Y si esto es el caso, y lo es, ¿qué de nosotros? Siendo los cristianos, los seguidores de Cristo, los salvos por la sangre de Cristo Jesús, los que le hemos dedicado nuestro servicio, nuestras vidas, ¿no debemos ser nosotros los más gozosos en el mundo? En verdad, el dedicarse 100% a la obra de servir a Cristo siempre resulta en un gozo que nadie le puede robar. Y aquí, hermanos, la llave. La llave para tener siempre el gozo, la alegría. Dedicarnos 100% a servir a Cristo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, empezando con el versículo 29, tenemos la bien conocida gran comisión. Y el Señor Jesucristo nos da esta gran comisión, y el apóstol Pablo en verdad nos está diciendo también que la clave para ser siempre gozosos es la de dedicarnos completamente, 100%, consagrarnos a la obra de servir al Señor. No solamente obedecer al Evangelio, sino continuar obedeciendo al Evangelio, dedicándonos a la predicación del Evangelio a otros. No se fijaba Pablo en sus circunstancias, sino en Cristo Jesús y en la gran comisión. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Por tanto, en el 18 empezó diciendo Jesús, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, id. Por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dedíquense a la obra de servir al Señor, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero obedeciendo al Evangelio, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado,
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El primer enemigo del hombre, el primer ladrón del gozo cristiano, el primer ayudante de Satanás, son, como ya hemos visto, las circunstancias. Pero dice Pablo en esta bonita carta que escribió a los filipenses, que el ladrón del gozo no va a tener ningún poder sobre nosotros si nos hemos dedicado completamente a servir al Señor. Consagrarnos, ocuparnos en la obra de servir al Señor. En otras palabras, tener una mente singular, dedicarnos, consagrarnos a servir al Señor. Es tener una mente singular. Entonces, para combatir sobre el ladrón de nuestro gozo, ese ladrón, ese ayudante de Satanás, las circunstancias, tenemos que tener una mente singular. Voy a leer una vez más lo que acabamos de leer antes en Filipenses capítulo 1 y el versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice el versículo 21, mas el vivir en la carne resulta, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo. Si podemos nosotros decir, consagrarnos, dedicarnos a vivir por Cristo, a decir, el vivir para mí es Cristo. Nadie más me importa. Sí, podemos tener cosas. No es pecado tener cosas, pero no debemos dejar que las cosas nos tienen a nosotros. Tenemos que tener una mente singular. Y con una mente singular, Satanás no nos puede robar de nuestro gozo. ¿Cuál fue el segundo ayudante de Satanás? La gente. La verdad es que la gente es otro ayudante de Satanás. Y como en el caso del primer ayudante de Satanás, las circunstancias, el hermano, el cristiano con una mente singular, no va a ser vencido por Satanás. Satanás no le va a robar de su gozo por las cosas. En la misma manera, como el segundo problema, el segundo ayudante de Satanás es la gente, nosotros podemos combatir a ese ayudante de Satanás con una mente sumisa. En Filipenses capítulo 2, vamos a empezar en el capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 5. Y en estos versículos, hermanos, vamos a ver lo que considero yo uno de los mandamientos más difíciles en toda la Biblia. ¿Qué es ese mandamiento? Vamos a ver, capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, ¿cómo? Teniendo, palabras mías, teniendo una mente sumisa. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad
estimando, y hermanos, he aquí el mandamiento más difícil, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En otras palabras, tener una mente sumisa. He dicho que este es el mandamiento más difícil en toda la Biblia, porque en mi propia vida he notado que aún para los hermanos más cercanos, para los hermanos más amados que tengo, me es difícil considerarlos como superior a mí mismo. Es un mandamiento difícil, pero no imposible. Con una mente sumisa se puede vencer sobre este ayudante de Satanás, ese ayudante más tan fuerte, la gente. En verdad, hermanos, dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo se puede hacer esto? Jesucristo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Dando su vida por nosotros, yéndose a la cruz del Calvario, no llamando a los ángeles para su salvación física. Es la clave. Dice 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Hermano, es el amor ágape. El amor ágape es el de buscar siempre lo mejor para la otra persona. Una mente sumisa es la mente que busca siempre lo mejor para el prójimo. Es lo que hizo Jesucristo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo podemos vencer sobre este ayudante de Satanás? La gente que nos pueda quitar nuestro gozo con una mente sumisa. En el capítulo 1 de Filipenses, Pablo pone a Cristo como primero. En este capítulo, Pablo pone a otros en segundo lugar y a sí mismo al último. Primero Cristo, luego nuestros hermanos y en tercer lugar nosotros mismos. Generalmente la razón por la cual otros nos irritan es porque no se sometan a nosotros. No nos dejan hacer lo que deseamos hacer. No nos dejan hacerlo como lo deseamos nosotros. El cristiano con la mente de Cristo nunca espera ser servido, sino siempre espera poder servir. El Señor Jesucristo mismo nos ha dicho, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El primer ayudante de Satanás que nos pueda robar de nuestro gozo son las circunstancias. El segundo enemigo, ayudante de Satanás, son las circunstancias. El primer enemigo se puede vencer con una mente singular
dedicándonos completamente a la obra del Señor. El segundo se puede vencer con una mente sumisa. Pero el tercer ayudante de Satanás son las cosas. Son las cosas. Con una mente singular se puede vencer sobre las circunstancias. Con una mente sumisa se puede vencer sobre la gente y sobre el tercer ayudante de Satanás, que son las cosas. Se puede vencer sobre ese ayudante de Satanás con una mente sagrada o consagrada, se puede decir, al Señor. Vamos a leer en capítulo 3. Fíjense bien, anótense por favor que el primer ayudante de Satanás, dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, cómo podemos vencer sobre él. En capítulo 2 nos enseña cómo podemos vencer sobre el segundo ayudante de Satanás. Capítulo 3 nos enseña cómo podemos vencer sobre el tercer ayudante de Satanás. El tercer ayudante de Satanás, las cosas. Y se puede vencer sobre las cosas este ayudante, este enemigo de nuestro gozo, con una mente sagrada, consagrada al Señor. Filipenses capítulo 3, empezando con el versículo 7. Dice el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cómo podemos vencer sobre este tercer ayudante de Satanás las cosas? Con una mente completamente consagrada al Señor, fijada en el Señor, fijada en lo que Él hizo por nosotros, fijada en cómo podemos nosotros imitar la vida, las características, el amor, la paciencia, la misericordia de Cristo Jesús. Yo creo que la mayoría de las personas del mundo piensan en lo terrenal. Y aún muchos de nuestros hermanos. Pero la persona consagrada al Señor piensa en lo celestial, en las cosas celestiales. Por eso nos enseña el apóstol Pablo en capítulo 3 de Filipenses 3 cosas que debemos ser, 3 características de Jesucristo que tenemos que o debemos tener. 3 cosas que debemos añadir a nuestras vidas. La primera cosa la vemos nosotros en capítulo 3 del 1 al 11. Y nos enseña que debemos ser alcanzadores con valor real. Alcanzadores con valor real. Versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro.
guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas. ¿Cuál es el primer enemigo? El tercer enemigo, el tercer ayudante de Satanás, las cosas. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle con una mente sagrada, consagrada al Señor, se puede vencer sobre el tercer ayudante de Satanás. A fin de conocerle, dice versículo 10, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, ¿qué está diciendo? Para vencer sobre este enemigo nuestro, este ayudante de Satanás, tenemos que tener una mente consagrada al Señor y añadiendo a nuestro carácter, primeramente, valores reales, alcanzando el valor real, fijándonos en las cosas de arriba y las cosas celestiales, no en las cosas terrenales. Y la segunda cosa que podemos ver aquí en capítulo 3, la que tenemos que añadir a nuestro carácter, tenemos que ser alcanzadores con valor real, pero tenemos que ser atletas también con vigor real. Alcanzadores con valor real, atletas con vigor real. Capítulo 3, versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente a lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, así que todos los que somos perfectos quiere decir maduros. Así que todos los que somos maduros, perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa, con una mente sagrada, consagrada al Señor. Tenemos que ser atletas con vigor real. Tenemos que ser alcanzadores con valor real. Tenemos que ser atletas con vigor real. Y los versículos 17 al 21 nos enseñan que tenemos que ser ajenos con visión real. Alcanzadores con valor real. Atletas con vigor real. Ajenos con visión real. Capítulo 3, versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen,
según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El tercer enemigo del gozo cristiano son las cosas. Y el cristiano puede vencer sobre las cosas con una mente consagrada al Señor. Pero hay otro enemigo también. El cuarto enemigo del gozo cristiano es el enemigo más fuerte, creo yo. Es la ansiedad. La ansiedad. Y en verdad, en Filipenses, el apóstol Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, nos enseña cómo vencer sobre este enemigo también. Con una mente segura. Se puede vencer sobre el primer enemigo con una mente singular. Sobre el segundo enemigo con una mente sumisa. Sobre el tercer enemigo con una mente consagrada al Señor. Y sobre el cuarto enemigo, con la ansiedad, con una mente segura. En Filipenses capítulo 4, empezando con el versículo 1. Dice la palabra, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Una mente segura, una mente fijada en el Señor, una mente segura de la salvación que tenemos, una mente segura del poder de Cristo que obra, que trabaja en nuestras vidas. Versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Una mente segura de que el Señor está cerca. La ansiedad es un gran enemigo. Pero dice versículo 6, por nada estéis afanosos. La ansiedad es producto de pensar la mente y sentir el corazón equivocadamente. La ansiedad es un producto de sentir y pensar equivocadamente. La mente y el corazón. La paz de Dios es lo opuesto a la ansiedad. Lo opuesto a la ansiedad. El Señor mismo nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y el versículo 27, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, Él nos dice, la paz os dejo. ¿Qué es lo que Él nos dijo en los primeros versículos del capítulo 14? No se turbe vuestro corazón. No se turbe. Porque estoy siempre cerca de vosotros. Con una mente segura se puede vencer sobre el afán. La paz os dejo, mi paz os doy. Ya no os la da como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Regresando a Efesios capítulo 4, versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros, fíjense bien,
guardará vuestros corazones, mente y corazón. La paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La ansiedad es producto de pensar y sentir equivocadamente. Pensar, la mente; sentir, el corazón. La palabra aquí, guardar, es una palabra militar. Versículo 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Es una palabra militar, como un soldado que guarda la entrada y salida de un edificio. La paz de Dios nos guarda para tener una mente segura. En verdad, la paz de Dios nos viene, según Filipenses, cuando hacemos tres cosas. Cuando hacemos tres cosas. Versículos 6 y 7, cuando oramos apropiadamente. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios por nuestras oraciones. Cuando oramos apropiadamente, estamos combatiendo contra este ayudante de Satanás, el que quiere robarnos de nuestro gozo. En toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios nos viene cuando oramos apropiadamente, pero también, según el versículo 8, cuando pensamos apropiadamente. Por lo demás, dice el versículo 8, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La próxima vez que Satanás nos trata de robar de nuestro gozo, debemos empezar a pensar en lo bueno, lo apropiado, pensando apropiadamente en las cosas que tenemos, las cosas que hemos recibido de Dios, la confianza que tenemos en Dios, la seguridad que tenemos. Con una mente segura se puede vencer sobre este ayudante de Satanás. La paz de Dios nos viene cuando oramos apropiadamente, cuando pensamos apropiadamente y cuando vivimos apropiadamente. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. 4 enemigos que tenemos, 4 ayudantes de Satanás. Ayudantes que usa Satanás para robarnos de nuestro gozo. El primer ayudante de Satanás, las circunstancias. Filipenses 1 nos enseña que se puede vencer sobre este ayudante de Satanás con una mente singular. El segundo ayudante de Satanás, la gente. Pero Filipenses capítulo 2 nos enseña que podemos vencer sobre el enemigo, sobre la gente, con una mente sumisa, sometiéndonos, como dice Pablo en Efesios capítulo 5, los unos a los otros. El tercer enemigo que tenemos son las cosas. Y Pablo nos enseña que podemos vencer sobre este enemigo, que quiere robarnos de nuestro gozo, con una mente consagrada al Señor. Capítulo 3 de Filipenses. Y el cuarto enemigo es la ansiedad. Y Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 4,
que se puede vencer sobre este enemigo con una mente segura, segura, pensando y siempre en las cosas de Dios, en la obra de Dios, dedicándonos a la obra del Señor. Muchas gracias, hermanos, por su atención a este estudio. Ojalá que haya sido de beneficio para ustedes. Y vamos a ver en otra ocasión otros estudios de Filipenses, pero por el momento hemos estudiado primeramente la introducción y luego la introducción de los 4 enemigos y ahora el estudio de Filipenses como nos enseña cómo vencer sobre estos 4 enemigos nuestros, los que quieren robarnos siempre de nuestro gozo. Que Dios los bendiga a todos. Nos veremos en otro estudio. Hasta luego, pues.